En el Cuerno de África se encuentra un país que muchos recuerdan como un sinónimo de Estado fallido o como el país de los piratas. Somalia se encuentra entre las últimas posiciones en decisivos rankings como países por IDH o PIB per cápita. Además, no posee en la actualidad un gobierno central que controle todo el país, el cual se encuentra completamente dividido. ¿Cómo es que llegó a este punto tan crítico? Para saberlo, es necesario repasar su historia. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video. La evidencia arqueológica indica que Somalia ha sido poblada desde al menos el cuarto milenio antes de Cristo. Esto demostrado en cavernas como Las Gil. En cuanto a los pueblos afroasiáticos, de los que descienden los actuales somalíes, habrían llegado durante el Neolítico a través del río Nilo. Basándonos en evidencias lingüísticas, los somalíes estarían emparentados con otros pueblos como los árabes, hebreos, bereberes y etíopes. Aunque no existe mucha evidencia histórica de antiguos estados, se sabe que existieron grandes civilizaciones en la región. Esto demostrado en asombrosas construcciones como el muro de Wargade. Algunos historiadores apuntan a que existió un reino llamado Punt en el segundo milenio antes de Cristo, el cual se habría extendido por los actuales Somalilandia y Eritrea y que habría comerciado con el antiguo Egipto. Sin embargo, las evidencias históricas son limitadas. Durante la era clásica, el historiador griego Heródoto documentó a pueblos que habitaron el Cuerno de África, a los que llamó macrobianos, caracterizados por su gran longevidad. Estos pueblos también comerciaron con los persas aqueménidas productos como el oro, especias y marfil durante su conquista de Egipto hacia el siglo V a.C. Entrando a la era común, los predecesores de los somalíes habrían fundado diversas ciudades-estado como Pone, Mundus, Tabe, Malao, entre otros. Estas desarrollaron redes comerciales por el Golfo de Adén, en donde comerciaron con fenicios, partos, romanos, entre otros. Los antiguos somalíes desarrollaron un transporte marítimo denominado Beden. Un dato interesante es que desde la Edad Antigua ya existía la piratería en la región. Esto debido a la gran cantidad de navíos que cruzaban el Mar Rojo, lo cual fue detenido cuando los romanos conquistaron el reino de Nabatea, cuya capital era Petra hacia el siglo IV a.C. Y claro, al estar Somalia alejado de la presencia romana, la práctica se siguió extendiendo por aquí. Hacia el siglo VII después de Cristo, un nuevo y poderoso imperio se extiende rápidamente por la península arábiga, los califatos musulmanes. El Cuerno de África sería uno de los primeros lugares por donde el Islam extiende su influencia, siendo la mezquita de Masjid al-Qiblatain en el pueblo de Ceila una de las más antiguas del mundo. El historiador árabe al-Yanqibi documentó que los antiguos somalíes habrían adoptado rápidamente la fe por intereses comerciales. Hacia el siglo XI se forma el primer estado somalí musulmán, llamado el Sultanato de Mogadiscio, el cual se llegó a consolidar como una potencia comercial en el Cuerno de África. Durante el siglo XV se funda el Sultanato de Adal, que abarcó gran parte de Somalilandia, Eritrea y Djibouti, así como partes de Etiopía. Este estado también fue gobernado por dinastías somalíes. Hacia el siglo XIII, Mogadiscio es absorbido por un nuevo estado somalí, el Sultanato de Ajurán. Por su parte, Adal es flanqueado por el Sultanato de Ifat. Yéndonos a la costa de Punlandia, se forma el Sultanato de Huarzangali en el siglo XIII. Como ves, durante la Edad Media se van formando diversos estados somalíes que competían entre sí y que nunca se llegaron a unificar a pesar de compartir la misma religión, etnicidad y lengua, algo similar a lo que pasa en la actualidad. Con el tiempo, Adal se consolidó como el estado somalí más poderoso, que llegó a anexar a Ifat. Además, pudieron emprender una campaña contra Abisinia, actual Etiopía, luego de conseguir el apoyo del Imperio Otomano, quien en ese entonces ya dominaba Egipto.
Sin embargo, los abisinios pudieron resistir gracias al apoyo portugués, su aliado comercial. Esta guerra fue contraproducente, ya que además de no conseguir ninguna expansión, Adal comenzó su decadencia, también impulsada por las migraciones de oromos, otro pueblo que fue superando a los somalíes étnicos. En 1577, el sultanato desaparece en favor del sultanato de Harar, dominado por la etnia jaraí, más relacionada a los etíopes, por lo que esto ya pasa a la historia de este país que puedes ver más a detalle en este video. En la región sur de Somalia, Ajurán duró un tiempo más. Sin embargo, fue debilitado luego de conflictos con los portugueses, quienes se habían establecido en Mombasa, actual Kenia. A decir verdad, el interés en Somalia era más un tema geográfico para un control de las rutas comerciales, ya que el territorio siempre ha carecido de grandes recursos. Los somalíes de Ajurán tuvieron el apoyo de los otomanos para repeler las invasiones portuguesas, quienes a la larga no consiguieron dominar la región. Asimismo, llegaron a competir con ellos por el comercio hacia la India y el sudeste asiático, a la par que Portugal perdía la hegemonía de las rutas comerciales por el Océano Índico. Paréntesis. ¿Estás buscando hacer algo de dinero extra sin una gran inversión? Pues si solo cuentas con un celular o computadora y acceso a Internet, esto será posible gracias a Binomo. Esta novedosa app, que puede ser descargada desde varios países de la región, te permite generar nuevos ingresos con una mínima inversión, que pueden ser depositadas de manera sencilla y que no te cobrarán comisiones de retiro. Te explico rápidamente la dinámica. Desde tu cuenta real, ya que además posees una cuenta demo de $1000 para hacer operaciones de prueba, deberás realizar operaciones basadas en trades de unos 30 segundos. En ellas, debemos predecir el movimiento del precio del activo. Aquí tenemos los indicadores de las tendencias y herramientas que nos permiten manipular nuestras inversiones. Como ves, predije que iba al alza y gracias a este acierto, mis ingresos se han incrementado. Además, si visitas el sitio web, en el que encontrarás soporte las 24 horas del día, podrás encontrar lecciones para mejorar nuestras inversiones, torneos regulares para practicar y muchas utilidades más. ¿Qué esperas? También recuerda seguir a Binomo en sus redes sociales para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del trading. Te dejo los links en la descripción. A mediados del siglo XVII, Ajurán comienza su decadencia ante la formación de diversos clanes, lo que fomentaba la desunión nacional, además de la aparición de nuevas competencias comerciales en Asia. A fines del siglo, Ajurán se desintegra en nuevos estados como el Sultanato de Geledi y el Sultanato de Majertén, que no volvieron a ser potencias regionales como Ajurán o Adal. Sin embargo, Geledi consiguió una breve edad dorada en el siglo XIX gracias a la revitalización del comercio de marfil en África Oriental. Su principal socio comercial fue el Imperio Omaní, quien llegó a establecerse en el actual Tanzania. Sin embargo, a fines de este siglo se acerca la amenaza europea, quienes deciden el reparto de África durante la Conferencia de Berlín. En este evento, se resuelve que la parte norte de la actual Somalia, que da hacia el Golfo de Adén, sería colonia británica, mientras que la parte sur, en la que se encontraban los estados de Geledi, Jobio y Majertén, caerían bajo dominio italiano. Destaca aquí el líder Mohamed Abdullah Hassan, quien funda el movimiento derviche de resistencia ante el imperialismo colonial. Este movimiento tenía la idea de crear la Gran Somalia, que incluiría los territorios habitados por todos los pueblos somalíes, es decir, toda la actual Somalia y partes de Etiopía y Kenia. A pesar de contar con el apoyo del Imperio Otomano, la desunión de los somalíes en diversos estados dificultó la resistencia, por lo que italianos y británicos pudieron avanzar progresivamente. A principios del siglo XX, los estados somalíes ya habían sido avasallados y Hassan pudo formar el estado derviche en la actual Etiopía, el cual desapareció en 1920, año de la muerte del líder nacionalista. Esta misma década asciende el fascismo en Italia, que buscaba conquistar Etiopía
luego de su intento fallido en 1895. En la década de 1920, Italia termina con las dinastías reinantes, unifica la parte sur del país y se expande hacia el sur. En 1935, inicia un nuevo ataque a Etiopía en la que arrastra a sus colonias en Somalia y Eritrea, consiguiendo esta vez una exitosa anexión del territorio, que incluía partes habitadas por somalíes. En 1940, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Italia fascista invade la Somalilandia británica. De esta manera, los italianos cumplen irónicamente los ideales de Hassan, ya que todos los somalíes quedaron unificados brevemente en la denominada África Oriental Italiana. No obstante, en 1941, las tropas británicas pudieron remontar y expulsar a los italianos, además de ocupar la Somalia italiana y de liberar Etiopía. Como sabrás, con la caída del fascismo, Italia cambia de bando en los últimos momentos de la guerra, por lo que puede conservar la soberanía sobre la parte sur del país, ahora en calidad de fideicomiso, es decir, que debía prepararlo para una eventual independencia, mientras que el Reino Unido convierte a la parte norte en un protectorado. Este estatus duró 10 años, pues en 1960 ambas Somalias consiguen su independencia. Luego de un corto periodo, se unifican en un solo estado que excluía a los somalíes de Etiopía, Kenia y Djibouti, quienes permanecieron en sus territorios. El nuevo gobierno, liderado por Aden Abdullah Osman Dahar, emitió la primera constitución somalí en 1961. Desde ese entonces, Somalia pudo vivir una era de estabilidad que terminó esa misma década. El entonces presidente es asesinado en 1969. Acto seguido, las Fuerzas Armadas, lideradas por Mohamed Siad Barre, concretan un golpe de Estado que convierte al país en la República Democrática Somalí. El nuevo gobierno también inició con el pie derecho, pues implementó reformas que incrementaron la alfabetización del país, además de manejar una buena política internacional al unirse a la Liga Árabe y a la Unión Africana. No obstante, en 1976, Barre establece el Partido Socialista de Somalia, a la par que se va convirtiendo en un régimen autoritario. El nuevo partido sería de corte marxista-leninista, islamista moderado y pan-somalista, es decir, que buscaba el irredentismo de los territorios habitados por somalíes, sobre todo en Etiopía. Esto conllevaría a la Guerra de Ogaden, en la que Barre, junto con algunos somalíes de Etiopía, enfrentan al vecino país, también socialista en ese entonces, por lo que tuvo el apoyo de la Unión Soviética y refuerzos desde Cuba. El resultado fue desfavorable para Barre, quien a pesar de su ideología, rompe lazos con el bloque soviético y los países socialistas. A esto se suma una crisis de refugiados en el norte del país ocasionada por la guerra, pues muchos somalíes étnicos de Etiopía huyeron del país. Estos se establecieron en la zona norte, en donde vivía el llamado Clan de los Ishaq, los que más sufrieron el impacto de la crisis. Esto fue respondido con un levantamiento de esta etnia, que propició el olvidado genocidio de los Ishaq, en el que el dictador Barre perpetra la matanza de entre 50 y 100.000 personas, una verdadera limpieza étnica silenciada. Por esto, y la creciente oposición ante el régimen dictatorial, estalla la revolución somalí a finales de la década de los 80. En esta, se van formando diversos grupos antigubernamentales armados, lo que a su vez conlleva a la Guerra Civil Somalí, iniciada en 1989. Este cruento episodio, el cual en la teoría no acaba aún, terminó de convertir al sufrido país en un verdadero estado fallido. Hasta la fecha, se estima que unas 400.000 personas han perdido la vida, además de generar más de 1 millón de desplazados. La disidencia consiguió en solo 2 años derrocar al gobierno de Barre, entrando así un gobierno interino que duró 7 años y que hasta ese entonces solo controlaba la parte sur del país, que coincidía con la antigua colonia italiana. La parte norte
que había sido colonia británica, declaró su independencia en 1991 como la República de Somalilandia, la cual hasta la fecha ha sido dirigida por un gobierno de facto, pero que no cuenta con reconocimiento internacional. El gobierno provisional acaba en 1997, sin conseguir grandes avances a pesar de establecer un alto al fuego. En 1998 se desliga un nuevo estado denominado como Punlandia, el cual tomó el nombre del antiguo reino legendario de la era egipcia. Irónicamente, estos dos estados, aún teniendo conflictos entre ellos, gozan de una mayor estabilidad que en la parte sur de Somalia. Resulta que la guerra civil se reanuda en el 2006 y diversos grupos islamistas como el Al-Shabaab, una rama del Al-Qaeda, surgen en contra del gobierno central que solo controlaba el sur con el objetivo de establecer un estado teocrático. A pesar de que este último contó con apoyo internacional, los grupos insurgentes siguen controlando varias zonas del país. A todo lo anterior, se suma que, como ya se mencionó, el país carece de recursos, lo que lo ha sumergido en una terrible pobreza al punto que más de 3 millones de personas se encontraban en riesgo de morir por desnutrición. Por tal motivo, los ciudadanos de a pie buscan sobrevivir día a día, lo que conlleva a que de este anárquico estado surja la famosa piratería en las costas del Golfo de Adén. Esta práctica consiste en el abordaje de piratas armados a buques mercantes y se intensifica desde la guerra civil. No obstante, ha ido en descenso desde la última década. Desde el 2016, una coalición de partidos políticos se ha reunido para dotar al país de una nueva constitución y planificar elecciones democráticas que no se ven desde hace 2 décadas. Lamentablemente, estos intentos aún no han sido provechosos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que este desdichado país tiene alguna esperanza de encontrar algún día la paz? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!